Hola a todos. Solo existe un requisito indispensable que amerite iniciar una investigación y es que haya una pregunta que responder. Muchos de mis compañeros maestros se quejan de que los alumnos en la actualidad demuestran un desinterés por aprender. Pero mi experiencia como docente me dice lo contrario. Pues he notado que las generaciones de mis alumnos, cursando el grado de licenciatura, han cambiado notoriamente de manera favorable, ya que por alguna razón exigen respuestas que satisfagan a sus cuestionamientos con mayor fundamento que antaño. Un investigador no puede desestimar los juicios de los sujetos involucrados en el fenómeno de estudio como este, por lo que esta controversia me motivó a buscar qué es lo que está sucediendo en esta contradicción de opiniones. El alumno de licenciatura enfrenta una transición a su madurez por la edad que atraviesa cuando cursa su carrera. Ya desde la antigua Grecia, Aristóteles recomendaba que para la educación de todo ciudadano existiera una preparación comunitaria, en sociedad, en función de las necesidades del Estado, siempre y cuando ésta no atentara contra otra, también necesaria, pero que fuera liberal e independiente y que proviniera del seno familiar, en respeto a su diversidad. Dado esto, todo alumno requiere dos tipos paralelos de formación, pero proviene de una educación familiar y al mismo tiempo espera el seguimiento de una educación social complementaria a la familiar, la cual tenemos por encomienda los maestros del sistema educativo. De esta reflexión surge la pregunta: entonces, ¿qué tanto los maestros podemos intervenir en esta educación complementaria a la de sus familias? Reconociendo que de las dos mencionadas, la educación familiar es la raíz o precursora de lo que el alumno acreditará como educación académica. Titulé como tema de mi investigación de esta forma: la familia en la formación del estudiante y el alcance en la intervención del maestro en su educación. Bien pues, etimológicamente educar significa criar, haciendo alusión a adoctrinar a un discípulo, entendido como el esfuerzo que hace un adulto en el proceso de desarrollo de otra persona. Pero remontándonos un poco más de 100 años atrás, para el año 1910, el 70% de la población en México era analfabeta y se moldeó la educación para lograr la unidad nacional, donde se buscaba formar hombres o ciudadanos con diligencia moral por medio del esfuerzo de los maestros, que en el camino enfrentaron resistencia de los pobladores, teniendo que ajustar incluso los horarios en clase para que los padres permitieran asistir a sus hijos a clases, quienes además cumplían tareas en el campo, ya que el país en ese tiempo era mayormente rural. Con la labor docente se llegó a desmentir la enseñanza familiar en esos días, lo cual, entre otras cosas, llevó a muchas comunidades a retirar a sus hijos de la escuela. Pero para evitar mayor ruptura social, el gobierno mexicano decidió
moderar su política educativa aproximadamente en 1940, ante la inminente llegada de la Segunda Guerra Mundial. ¿De quién es entonces la educación de un menor de edad? Aristóteles argumentó que a la madre le tocaba la educación de sus hijos al ser parte sustancial de su persona y que por derecho propio le pertenecía el ser señora de la casa, convirtiéndose ambos, hijos y el hogar, en tareas inherentes de la mujer. La mujer se encargaba del interior de la vivienda y el padre del exterior. La figura del padre en la familia era y es de primordial importancia en la construcción de la formación del temperamento necesario para que los hijos puedan seguir las instrucciones de la autoridad. Siguiendo el principio de que el ejemplo es una orden silenciosa, los niños deben ser educados, entre otras cosas, por medio de la imitación. Aquí existe un problema en cuanto a la formación familiar. En el año 2014, el 70.5% de las familias en México eran nucleares, pero de ellas solamente el 57% eran biparentales, es decir, que contaban con padre y madre. Lo que indicaba que solo el 40% de esas familias eran nucleares, incluyendo la presencia del padre y la madre, representando menos de la mitad de la población familiar en el país. Adicionalmente, tomando en cuenta que para el siguiente año el 38% de la población económicamente activa en México estaba compuesta por mujeres, provocaba que una parte de ese 40% de familias nucleares no pudiera contar con la madre en casa para la educación de sus hijos. Si se suma la ausencia de la madre en casa a la diversa formación de modelos familiares, tales como la monoparental, la familia extendida o la familia compuesta, entre otras muchas, se obtiene como resultado que muchas familias deleguen sus funciones de la educación de los hijos a los abuelos o a otros miembros de la familia extendida. Estas circunstancias han obligado a que la escuela sea ahora la encargada de la educación de los hijos adjunto a la que reciben en casa, pero escasamente de parte de la madre. La familia actual comparte la educación de los hijos con otras personas y con las instituciones correspondientes del Estado, por medio del principio de subsidiariedad. Para que subsista la sociedad es necesaria una homogeneidad y para ello la inclusión de los sujetos en la sociedad a través del proceso de socialización. Pero, ¿cómo va a confiar el sujeto en desconocidos? A raíz de que el individuo requiere depositar su confianza en quien le educa, el origen de la educación sigue siendo la familia. Aunque toda su vida el individuo reconocerá la residencia acogedora que resultó la experiencia vivida con su mamá, nada ni nadie podrá sustituir esa cálida relación en su educación. Actualmente se vive una situación de desierto educativo en el que el estudiante sospecha que lo que desea no tiene sentido y no encuentra distinción entre justicia e injusticia. Con esto se presenta el riesgo de que para él o ella solo exista el interés pragmático. Desafortunadamente, el maestro estará imposibilitado para educar a un estudiante
si está en esa posición. En el modo de educación aristotélico, el conocimiento proviene de la experiencia del mundo. Esto es cuando el alma humana no tiene nada escrito al principio y mediante el proceso de su vida, sus sentidos perciben, pero su entendimiento le da razón. Esto se considera como lo que se denomina experiencia empírica. Por todo lo ya explicado, este concepto no aplica o puede funcionar por sí solo, sino influenciado por la ideología. Esto quiere decir que se implica una importancia fundamental de la guía del educador para prevenirle del falso juicio en la percepción. El maestro debe entonces tener capacidad de subsidiariedad y colaboración en el proceso educativo, así como de asumir el control, porque la permisividad en la educación es tan perjudicial para el individuo como lo es el autoritarismo, por lo que es de primordial importancia que el educador le inspire confianza al alumno, para que por esta vía el estudiante legitime la autoridad del maestro, en virtud de considerarla como una verdadera ayuda a su crecimiento. El modelo educativo que promueve el pensamiento crítico del estudiante con respecto a su entorno es entonces el más adecuado al tiempo que se vive actualmente en el mundo, de una sociedad incierta, sin verdad absoluta, cambiante y con necesidad de adaptabilidad. Como conclusión, este estudio acentúa la importancia en el diseño de una política de educación en México que incluya la vinculación transversal con la política de la familia, donde se desarrolla la vocación del maestro en línea con los nuevos modelos familiares, siempre que se cuente con capacidad natural para educar con base afectiva y motivacional. Esto apoyado por el Estado mexicano, naturalmente. De no darse esto, el riesgo implícito es que se obtenga una generación altamente pragmática, individualista y con escasez de valores como composición de la nueva sociedad mexicana. Les dejo la liga de mi artículo publicado en la descripción para que puedan leerlo y elaborar sus propias conclusiones. Esas son las más valiosas. O incluso generen nuevas ideas para continuar la investigación. Muchas gracias y saludos a todos.